Vamos a ir acá. Yo quiero que miren la pantalla un poquitito para que solamente recordemos qué es lo que hemos estado compartiendo. Lo que estamos estudiando le pusimos un título y era apartarse del Evangelio de la Gracia. Estamos estudiando Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Entonces, yo quiero que usted pueda abrir su Biblia, por favor, abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 y vamos a leer. Solamente para recordar lo que estamos estudiando. Leo, dice, voy a leer dos versiones. Voy a leer primero la versión Reina Valera y luego voy a leer la versión NTV. Dice el capítulo 1, versículos 6 al 9 en la Reina Valera, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El día martes pasado solamente pudimos llegar hasta aquí. Estudiamos el versículo 6, dijimos gran parte de lo que había que decir, pero nos faltó decir algunas cosas que hoy día pretendemos terminar para adentrarnos en el versículo 7. El versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Voy a leer también los mismos 4 versículos, pero en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Bien, eso decía la NTV. Y antes leí la Reina Valera. Entonces, solamente con el ánimo de recordarles lo que estuvimos viendo, yo quiero que miren la pantalla. Dijimos que esa expresión maravillado en griego era taumazo y significaba quedar aturdido. Y Pablo nos está diciendo que él quedó aturdido frente a lo que estaba viendo. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo cómo los hermanos de la iglesia de Galacia se estaban apartando de Dios y obviamente se estaban apartando del evangelio. También dijimos que esa expresión que aparece ahí en su Biblia, tan pronto, en griego es tacheos, y tacheos significaba fácil. En otras palabras, en muy poco tiempo cayeron bajo la influencia de varias doctrinas heréticas. Y de manera muy fácil fueron envenenados, de manera muy fácil fueron engañados. Eso significa tacheos. También dijimos que esa parte del versículo donde dice hayáis alejado, esa frase, la frase hayáis alejado, viene de una palabra griega que es metatitemi. Metatitemi. Y metatitemi la podemos entender mejor: estáis abandonando.
La expresión hayáis alejado en griego es metatitemi y es mejor traducida como estáis abandonando. Y yo ahí, no sé si están mirando la pantalla, pero ahí yo anoté a modo de explicación que esa expresión metatitemi hace referencia a la deserción militar. O sea, cuando un soldado deserta de la milicia, la expresión que se usa es metatitemi. Y esa es la expresión que Pablo está usando acá de aquellos que se apartan del Señor. Metatitemi, o sea, estáis abandonando al Señor. Estáis siendo un desertor del llamado del Señor. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos de Gálatas. Y esto es siempre un acto voluntario. Ahora, ¿cuál es el problema de este acto voluntario de alejamiento que un hombre pudiese hacer? ¿Cuál es el problema que esto trae? Si ustedes miran aquí el texto que yo anoté, voy a leer la segunda parte. Dice, por lo tanto, el abandono o la deserción de la que los Gálatas eran culpables no estaba completa todavía. ¿Por qué? Porque estáis abandonando, es algo que estaba en proceso y podía aún ser parada o cambiada por medio del arrepentimiento, por medio del cambio de actitud. El texto muestra la responsabilidad individual que cada cristiano tiene de no dejarse engañar por falsas doctrinas y de no alejarse del evangelio que hemos creído. Pero hermano, para no dejarme engañar de falsas doctrinas, yo necesito conocer el evangelio de la cruz. Y para no alejarme del evangelio de la cruz, yo necesito tener y mantener permanentemente una profunda necesidad del Señor. ¿Ya? No obstante, el abandono del que Pablo acusa a los hermanos de Galacia sí es algo serio. Como les decía, es el mismo tipo de abandono o de deserción por la cual un soldado sería merecedor de la pena capital o de la ejecución. Es casi una traición. La palabra griega metatitemi conlleva en su concepto la expresión de una traición. Entonces, cuando nos estamos alejando de Dios, Dios entiende que lo estamos traicionando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al texto de nuevo. Eso es lo que estuvimos conversando el martes pasado. Yo quise recapitular solamente para que pudiésemos estar entendiendo de qué estamos hablando. Si vamos al texto, al versículo 6, dice, estoy maravillado, taumazó, acuérdense, estoy aturdido, quedé aturdido, dice Pablo, al enterarme de lo que está pasando, de que muchos de ustedes se están alejando del Señor, que muchos de ustedes están abandonando, están desertando de Dios, desertando de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. A ver, yo quiero decir algunas cosas aquí, antes de explicar esto del evangelio diferente. Primera cosa que quiero decir es lo siguiente. Si usted quiere, puede anotarlo. El único evangelio que Dios valida es el evangelio de la gracia de Dios. El único evangelio que Dios valida es el evangelio de la cruz de Cristo. No hay más, hermanos. Hoy día tienen que haber dando vuelta entre 15 y 18 evangelios diferentes. Pero hay uno solo que Dios valida. Y es el evangelio que está sostenido sobre la gracia de Cristo. Es el evangelio que está firmado única y exclusivamente sobre la gracia de Cristo. Y que el fundamento de este evangelio es la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier cosa, hermanos, que esté fuera de eso, según la Biblia, es un falso evangelio. Cualquier cosa que esté fuera de esto que estoy diciendo es un falso evangelio. Cualquier cosa que esté ocurriendo o cualquier cosa que alguien esté diciendo que no sea el evangelio de la gracia, hermanos, es un falso evangelio.
Días atrás estuvimos ahí en la plazoleta del mercado con la iglesia, con algunos hermanos, recordando un poco la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante nos dejó varios legados, pero uno de los legados que nos dejó es lo que se conoce como las 5 sola. La sola fide, la sola scriptura, sola o a solo Deo glori, solamente a Dios la gloria, la sola gratia, solo por gracia. Hermanos, cualquier evangelio que mencione la gracia y algo más es un falso evangelio. Cualquier evangelio que nos digan, sí, la salvación es por gracia, pero además esto es un falso evangelio. Cualquier evangelio que nos diga, no, si usted tiene que creer en Cristo y además hacer esto, es un falso evangelio. El único evangelio bíblico es el evangelio de la gracia, no hay más. Es el evangelio de la redención divina, donde no hay mérito del hombre. Yo quiero que eso lo anote, por favor. El único evangelio bíblico es el evangelio de la redención divina, donde no hay mérito del hombre y donde todo el mérito cae sobre la obra de Cristo en la cruz. Usted va a oír por ahí que algunos son salvos porque su abuelita oraba por él. Y además porque creyó en Cristo. Y hay gente que está convencida de eso. Hay gente que está convencida de que son salvos porque la abuelita oraba, más la muerte de Cristo. Si alguien cree que es salvo por eso, ese es un falso evangelio. Otros creen en Cristo, pero tienen la necesidad de guardar el día sábado o tienen la necesidad de abstenerse de ciertos alimentos. Ese es un falso evangelio, hermanos. También es un falso evangelio. Entonces, el único evangelio es el evangelio de la redención bíblica, pero que tiene su base en el mérito de Cristo y nunca se sostiene en los méritos del hombre. El evangelio bíblico jamás está sostenido en los méritos del hombre, jamás. Otra cosa que quiero decir: vivimos en la gracia desde el momento de la salvación. Si la gracia deja de fluir, perderíamos nuestra salvación. Porque sin gracia no hay salvación. La gracia de Cristo es la única fuente de salvación. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo dice. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2, anótelo, yo lo voy a leer, anótelo solamente. Romanos 5, 2 dice: por la fe, Cristo nos da entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entonces, estoy diciendo todas estas cosas para que nos quede claro que no hay otro evangelio. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este énfasis? Porque el apóstol Pablo en el versículo 6 de Gálatas 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso que necesitamos comprender cuál es el evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico, hermanos, el evangelio bíblico jamás fundamentará la salvación en los méritos del hombre. Porque el hombre no tiene ningún mérito para ir al cielo. El hombre, todos los méritos que tiene es solamente para ser lanzado al lago de fuego.
Todos los méritos que yo he hecho en mi vida, hermanos, y todos los méritos que usted ha hecho en su vida son para que el hombre sea lanzado al lago de fuego. Pero nadie tiene méritos para ser salvo. Entonces, el evangelio bíblico es aquel que sostiene la salvación del hombre en los méritos de Cristo. Siempre. No solamente al inicio, no solamente cuando el Señor nos saca de las tinieblas a la luz, sino que siempre, desde que el Señor nos salvó hasta que el Señor venga por uno de nosotros, la salvación será de comienzo a fin, siempre por gracia. Nunca, nunca, hermanos, nunca habrá algo en mi vida que mejore la obra de Cristo. De hecho, todo lo mío, si yo quiero que Dios considere lo mío, yo voy a echar a perder la obra de Cristo. Esto es sumamente importante para entender esto que Pablo dice del evangelio diferente. Voy a dar una definición de gracia diferente a otras definiciones que he dado. ¿Ya? Hay una definición que usamos siempre cuando hablamos de la gracia y decimos que la gracia es el favor de Dios inmerecido, ¿cierto? Una definición sencilla, pero que se entiende. Yo le quiero decir otras cosas de la gracia. Escúchelo, solamente escúchelo y trate de tomar nota de lo que pueda. La gracia de Cristo es el acto soberano y gratuito. Es el acto soberano y gratuito que Dios realiza en su amor y misericordia cuando concede salvación por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es el acto soberano y gratuito que Dios realiza en su amor y en su misericordia cuando concede salvación al hombre por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin importar quién sea este hombre, sin importar qué hace este hombre, esa gracia lo salvará y lo sostendrá hasta el último día en esta tierra. Si sacamos la gracia, si sacamos el evangelio de la gracia, ningún cristiano llega hasta el final. Es el evangelio de la gracia fundamentado en los méritos de Cristo que sostiene nuestra vida. Y es solo el evangelio de la gracia que acredita y fundamenta la salvación de todo hombre. Hermanos, es absurdo recibir un evangelio de gracia y pasar toda la vida esforzándome para mantener esa salvación. ¿Se entiende lo que dije? Es necio, hermano, es torpe. Es necio, es torpe, es insensato recibir un evangelio por gracia y ahora que lo recibí, yo pasar toda mi vida cristiana esforzándome para mantenerme en ese evangelio. Eso no es el diseño de Dios. El evangelio de la gracia no solo entra en las tinieblas y se revela en las tinieblas y nos saca de las tinieblas al reino de la luz, sino que además el evangelio de la gracia es la herramienta que Dios va a usar para sostenernos. Porque ninguno de nosotros tiene habilidad o capacidad propia, innata, inherente a él para mantenerse en el reino de la luz. Por eso es que dice la Biblia en Mateo que nos hicieron aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia y la fe, que es don de Dios. La gracia y la fe no solo son las herramientas que Dios usó para sacarme de tinieblas a luz, sino que son los instrumentos que Dios hoy día usa para sostenernos. Por eso es que no puede haber una salvación por fe y por gracia al comienzo, cuando Dios me saca de las tinieblas, y yo toda mi vida cristiana tratar de esforzarme para mantenerme en Cristo. Eso es algo insensato, eso es necio, eso es incoherente en la forma de pensar de Dios.
¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, fue escrita en un contexto. En Galacia, hermanos y hermanas, en Galacia había una iglesia. Galacia era una provincia grande, muy grande, en una región extensa. Y había una iglesia que el Señor estaba levantando, una iglesia creciente. Pero además había otro movimiento. Escuche, otro movimiento. Ese otro movimiento se llamaba el movimiento de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? No era el movimiento judío, era el movimiento de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas de origen judío que habían practicado toda su vida el judaísmo y que, comillas, aparentemente habían recibido a Cristo, aparentemente, y que eran parte de la congregación de Galacia, eran parte de la iglesia de Galacia. Y esa gente fue parte de ese grupo, y de repente esa gente, que habían sido judíos, acuérdense, eran de nacionalidad judía, habían practicado el judaísmo, la religión judía, pero, comillas, aparentemente se habían convertido a Cristo. Después de estar un tiempo en la iglesia, ellos empezaron a enseñar. Y empezaron a enseñar y a decir, sí, creemos en la muerte de Cristo y creemos en la resurrección de Cristo. Pero es necesario que los hombres se circunciden. La circuncisión era una práctica judía. Y ellos quisieron agregar una práctica judía a la vida cristiana. Dijeron, sí, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Cristo resucitó el tercer día. Sí, dijeron ellos, el que tiene fe en la muerte y la resurrección de Cristo es salvo. Hasta ahí, hermanos, el discurso parece correcto. Pero de repente agregaron ciertas cosas y dijeron, los hombres tienen que circuncidarse. La circuncisión era cortar el prepucio del pene. Y todos los que no están circuncidados van a tener que circuncidarse. Dijeron, vamos a tener que abstenernos de ciertas comidas. Y aquí donde Pablo dice, ¿qué está pasando en la iglesia de Galacia? Estoy horrorizado, estoy maravillado. En griego, taumazó. Estoy aturdido frente a lo que me estoy enterando. O sea, ya no es suficiente la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora le están agregando elementos. Y eso transforma a esa iglesia, hermanos, en una iglesia apóstata, en una iglesia que se está apartando del Señor. Y transforma a los que están enseñando esas cosas en falsos maestros, en falsos predicadores, en falsos profetas. Amados hermanos, perdón mi insistencia en esto. Yo hoy día estuve con el hermano Marcos Lara en la mañana estudiando algunas cosas del Evangelio. Y en un momento yo le decía a él, Marcos, nosotros no podemos darnos el lujo de agregarle algo a la cruz. Y tampoco podemos darnos el lujo de dejar de predicar la cruz. Porque la cruz no solo es el centro del cristianismo, la cruz es el centro de la eternidad. La cruz está en la eternidad pasada y en la eternidad futura de Dios. La cruz está en la temporalidad humana. La cruz afectó el cielo y afectó el infierno. Si nosotros, hermanos, mañana, cualquier predicador de nosotros, de la iglesia, el hermano Marco, el hermano Nicolás, el hermano Freddy, el hermano Fernando, el hermano Ronnie, el hermano René, o yo, cualquiera de nosotros, le agregamos una cosita a la obra de Cristo en la cruz, vamos a poner en peligro a la iglesia. Y nos vamos a transformar en falsos profetas, en falsos apóstoles. ¿Se está entendiendo, amado, cierto? Ya. Entonces, los judaizantes, les expliqué a grosso modo lo que eran los judaizantes. No eran
no era que estaban practicando el judaísmo, sino que creían en Cristo, en la crucifixión y en la resurrección, pero agregaron algunas cositas del judaísmo y las empezaron a poner, hermanos, como condicionante de la salvación. O sea, decían, la salvación no está completa si no hacen esto. Hoy día nos vamos a encontrar con el mundo adventista, que ellos dicen, no, si Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó, pero hay que guardar el sábado, pero no hay que comer cerdo. Hermanos, ese es el espíritu de Galacia, ese es el espíritu judaizante, y tenemos que tener sumo cuidado con eso. Los judaizantes plagaron la iglesia primitiva en sus comienzos. Afirmaban ser cristianos y gran parte de su doctrina era una doctrina correcta, hasta que le agregaron algo a la salvación por gracia y por fe. Hermanos, la salvación es por gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. Y nada más. Y nada más. Hermanos, nada más. Nada más. Por eso cuando la gente se empieza a convertir, estoy mirando a la hermana María Antonia aquí, lo que voy a decir lo voy a decir porque me acordé de ella. Me acordé de la hermana Yorkie también. Cuando la gente se empieza a convertir y la gente y los hermanos nuevos, las hermanas nuevas son sinceros en su deseo de no desagradar a Dios, lo primero que les preocupa es qué pasa si fallan por el camino. Entonces, si yo les digo a esa gente, no, hermana, si yo le hubiese dicho a María Antonia, no se preocupe, usted cree en el Señor Jesucristo, recíbalo y preocúpese de no fallarle nunca. Si yo le digo eso, ese es un falso evangelio. ¿Se entiende? Yo tengo que apuntar la mirada en este caso de María Antonia y de cualquier hermano o hermana que se convierta, tengo que apuntar la mirada de ellos a la obra de la gracia, a la salvación por fe. Y nada más. Es la misma gracia y por medio de la misma instrumentalidad de la fe que seremos capacitados para ir perfeccionándonos en nuestro caminar. Pero si yo le digo a alguien, no, mire, usted tiene que creer en Cristo y hacer esto además. Usted tiene que creer en la muerte y la resurrección de Cristo, pero además empezar a hacer esto o empezar a hacer esto otro. Si yo le digo eso es falso, eso es un falso evangelio. Yo estoy condicionando la obra de la gracia en su vida. Y esto es lo que los judaizantes estaban haciendo. Ahora, mire, escuche esto otro. Los judaizantes no se propusieron negar abiertamente el evangelio. ¿Sabe quién mejor? ¿Sabe con quién mejor es enfrentarse? Es mucho mejor enfrentarse con un ateo. Porque el ateo derechamente viene y dice, yo no creo que Dios exista. Es mucho mejor enfrentarse con un budista. Porque el budista me va a decir, no, yo creo en Buda, no en Jesucristo. Es mucho mejor enfrentarse con un satanista. Porque el satanista nos va a decir, no, yo adoro a Satanás, él es el único Dios que existe. Y ese Jesucristo para mí no existe. Pero, ¿dónde está el peligro? El peligro está en tener gente que dice, yo creo en Cristo, creo en su muerte, creo en su resurrección y algo más. Eso es peligrosísimo. Por eso, les decía yo que los judaizantes se propusieron, no se propusieron negar abiertamente el evangelio. No lo negaron. ¿Sabe qué fue lo que se propusieron? Mejorarlo. Dijeron, sí, la fe en Cristo, la fe en su muerte y en su resurrección, más 2, 3 o 4 prácticas del judaísmo. Hay que mejorar el evangelio, porque el evangelio así nomás no salva. Hay que mejorarlo.
Y eso es lo peligroso, hermanos. Y eso es lo peligroso. Hermanos, ¿cómo? Hoy día hay judaizantes por todos lados. Tenemos iglesias evangélicas que dicen creer en la muerte y la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo le dicen a la gente tienen que guardar el día sábado. Y esa es una práctica del judaísmo. No es una práctica de la iglesia. De eso, hermanos, la iglesia, el día del Señor, no es el sábado. El día del Señor es el domingo. Y podemos hablar de eso en otro momento. Viene el judaizante y el judaizante dice, no, creemos en Cristo, creemos en la obra de la gracia, en la salvación por fe, pero además hay que abstenerse de este tipo de comida. Y vamos al libro de Colosenses, y en Colosenses Pablo nos dice, nadie os prive en cosas como no comas, no bebas, ni aun manejes ni toques. Nadie nos puede privar, nadie. Si usted quiere comer cerdo, usted puede comer cerdo, según el Evangelio. Si usted quiere comer vegetales, puede comer vegetales. Si usted quiere comer carnes rojas o pescado o carne magra, usted puede hacerlo. Nadie te puede privar de eso. Nadie te puede decir, mira, para mantenerte salvo, necesitas creer en Cristo y abstenerte de estos alimentos. Y era lo que los judaizantes estaban haciendo. Entonces, ellos no se propusieron negar el Evangelio. ¿Qué fue lo que se propusieron? Mejorarlo con algunas prácticas. Hoy día vamos a encontrar otro tipo de judaizantes. Nos vamos a encontrar con algunos que dicen, sí, cree en Cristo, creemos en la muerte y en la resurrección, pero tú dependes del apóstol. Tú dependes del apóstol, tú dependes del profeta. Hermanos, no sé si han oído hablar de la famosa doctrina de la cobertura. No, es que mi ministerio te da cobertura a ti. Eso es falso. Eso es falso. La cobertura que usted tiene es la virtud y la vigencia del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No existe cobertura de un ministerio sobre una persona. No existe cobertura de un pastor sobre una iglesia. Eso es falso. Esas son invenciones de los judaizantes modernos. Entonces te dicen, ¿tú creíste en Cristo? ¿Sí? Pero no basta con creer en Cristo. Necesitas estar bajo un apóstol. Necesitas estar bajo un profeta. Necesitas estar bajo un evangelista. Eso es falso, hermanos. Todo eso es mentira. Ese es el falso evangelio dando vuelta. Otros te dicen, sí, es verdad, tú necesitas a Cristo, pero necesitas ser formado por el cuerpo apostólico, por el cuerpo profético. Tú necesitas que la gracia de los profetas esté sobre ti. Hermanos, la gracia que estaba sobre los profetas es la misma gracia que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y es la misma gracia que sostiene nuestra vida. Y eso es un falso evangelio. Cuando nosotros nos dicen que para ser salvo, hay que orar. Hermano, es un falso evangelio. Con eso yo no estoy enseñando que no hay que orar. Hay que orar sin cesar, pero no para ser salvo. Oramos sin cesar en respuesta a la salvación que Dios nos otorgó. Es la consecuencia natural de gente agradecida porque han sido salvos por gracia y por fe. ¿Se está entendiendo, hermano, cierto? Hermanos, anoten esto textual si es posible, los que toman nota. El problema es que cualquier cosa que se añade al nuevo pacto de la gracia acuérdense que el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Acuérdense de eso, ¿ya? Lo destruye tanto
como si yo quito un fundamento del pacto. Lo destruye tanto como si yo quito un fundamento del pacto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esa frase? Que agregarle algo al evangelio es tan grave como quitarle algo al evangelio. ¿Se entiende? Si yo vengo y digo, no, si la salvación es por gracia y por fe, pero hay que hacer algo más, eso es tan grave como decir que la salvación en Cristo es por gracia, sin fe. Porque hay algunos que dicen que la salvación es, la regeneración es sin fe. Hay algunos que enseñan que la regeneración en el cristiano se produce antes de la fe. Y ese es un falso evangelio. Porque el evangelio verdadero, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y varios textos más, es que la salvación del hombre de comienzo a fin es obra de Cristo, pero se da por medio de la gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. O sea, sin fe y sin gracia no hay salvación. Y la gracia y la fe se mantienen toda nuestra vida de cristianos. Si no, ninguno de nosotros podría hoy día creer. Hermanos, nadie podría creer en Cristo y nadie podría mantenerse creyendo si no fuese solamente por la obra del Evangelio de la gracia. ¿Se entendió eso? Cuando yo le agrego algo al Evangelio, es tan grave como quitarle un fundamento al Evangelio. Voy a leer, hay un mensaje aquí, a ver, para ir entendiendo. Dayana dice, hermano, entonces los judaizantes son igual al grupo de prosélitos. Sí, pero son más peligrosos. Porque el prosélito es ese simpatizante que viene, que se suma a la congregación, que se adhiere, que le gusta el sistema, le gusta el culto, le gusta la liturgia, le gusta cómo hablan los predicadores, le gusta la música, le gusta que los hermanos son amorosos, le gusta todo, pero no se ha convertido. Y el judaizante es un prosélito en acción, pero que además ha ido adquiriendo mucho conocimiento y empieza a plantear, a enseñar, a decir, a influir en el resto, a perturbar, como lo dice Pablo aquí, que lo vamos a estudiar. Empieza a perturbar al otro y decirle, oye, la salvación es, sí, la salvación es por gracia, pero hey, hay que hacer esto. Pero hay que hacer esto. Me acuerdo que unos años atrás, algunos hermanos se van a acordar, alguien me llamó a mí, porque yo lo conté esto, me llamó para decirme, oiga, pastor, lo que usted enseña es poderoso, en realidad es bíblico, muy bíblico, pero usted tiene un problema garrafal en un punto. Si le arreglamos ese punto, todo mejora. Y yo dije, ¿qué será? ¿Qué será lo que hay que arreglar aparte de mi rostro? ¿Qué será? Dije yo. Y conversaron conmigo. Y el punto que había que arreglar era que yo tenía que entender bien la doctrina del sábado para que la gente empezara a guardar el sábado. Entonces, lo que él me dijo en otras palabras era que la salvación era por gracia y por fe en la obra de Cristo, más guardar el sábado. Yo le pregunté, ¿qué pasa si yo creo en Cristo por fe, en que murió, resucitó en mi lugar y no guardo el sábado? Lamentablemente no va al cielo, porque el sábado es determinante. Ese es un falso evangelio. Ese es el espíritu de Galacia. Ese es el espíritu de los judaizantes. Y tenemos que tener cuidado porque esto puede aparecer por ahí. Voy a leer algo que tengo anotado aquí. Escuche, voy a leerlo. Los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, ni el budismo, ni el islamismo, ni el satanismo. Tampoco las religiones milenarias, paganas y ocultistas. Tampoco las sectas que niegan la verdad de las escrituras.
El verdadero peligro para la iglesia siempre ha sido, desde los primeros días, esa gente que aparentemente es cristiana, que aceptan de alguna forma, en algún grado, la verdad bíblica, pero que además introducen herejías dentro de la iglesia, falsas doctrinas, que parecen inofensivas, pero que hacen un tremendo daño. ¿Se entiende? Eso es lo peor. Eso es lo más peligroso, hermanos. Porque cuando usted se enfrenta a un satanista, usted sabe con qué silla se está curando, ¿cierto? Cuando usted se enfrenta a un budista, el budista derechamente le plantea los principios del budismo. Pero cuando usted se enfrenta a alguien que dice que Cristo murió y resucitó, que la salvación es por gracia, pero, y empiezan a salir las falsas herejías. Años atrás, por ejemplo, aparecieron varios, y todavía están por ahí dando vuelta, varios hombres, varias mujeres en Latinoamérica diciendo que sí, que la salvación era por gracia, por fe en Cristo, pero que el evangelio no lo arreglaba todo. Se necesitaba el accionar de los apóstoles y profetas para que los cristianos pudiesen tener una vida abundante. ¿Y qué llamaban ellos vida abundante? Todo lo que está relacionado con el dinero, con las casas, con las propiedades, con esto y con aquello. La vida abundante de la que habla Cristo es esta vida llena de paz, de gozo, esta reconciliación con Cristo, con Dios, perdón, por medio de la muerte de Cristo. Esta vida eterna, esta salvación eterna, esta vida de gracia, esta vida de fe. Esa es la vida abundante de la que habla Cristo. Quiero que anoten una frase más, por favor. Anótenla. Pablo, el apóstol, jamás iba a permitir que ni una sola gota del legalismo se mezclara con la gracia de Dios. Ni una sola gota. Ni una sola gota. Ahora, cuando yo digo esto, yo sé que hay un porcentaje de los que me oyen que aplauden esta frase. Voy a volver a leer la frase. El apóstol Pablo no iba a permitir que se mezclara ni una sola gota de legalismo con la doctrina de la gracia. Esa es una aseveración, eso es así, eso es lo que la Biblia enseña. Que la salvación por gracia no acepta legalismo. Entonces, cuando yo digo algo como esto, yo sé que hay un porcentaje de gente que aplaude esa frase, le fascina eso. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Decir, cuando hablamos de legalismo, no estamos incluyendo dentro del legalismo las demandas de Cristo a nuestra vida. Porque hoy día podríamos decirle a alguien, hermano, la Biblia dice que hay que permanecer en Cristo. Hermano, la Biblia dice que hay que congregarse, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cómo reaccionan algunos? No, hermano, yo estoy cansado de la religión. Yo no quiero legalismo. No, perdóname, hermano querido, eso no es legalismo. Eso es gracia. Eso está dentro de la gracia. Pero escúchame bien, la gracia, vivir por gracia y ser salvo por gracia no significa que tú haces y vives a tu manera. Ser salvo por gracia significa que vivimos según diseños. Y hay diseños de Cristo para mi vida y para su vida que son demandas. Y esas demandas no las queremos, es correcto. Por ejemplo, hermanos, de repente me ha pasado esto, entre ustedes me ha pasado también. Uno le dice a un papá o una mamá en la consejería, hermano, usted tiene que disciplinar a su hijo. A ver, hermano Víctor, no. Oye, hermano Víctor, me dio miedo lo que me dijo.
Así me han dicho, ¿ah? Entonces yo digo, ¿por qué le dio miedo? Eso no es la disciplina. Porque ahora somos salvos por gracia. Bueno, la gracia del Señor es la que dice que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso no es ser legalista, hermano. Eso es tener comprensión de los criterios y de los diseños bíblicos para nosotros. Ahora, ninguna verdad bíblica puede ser impuesta. Correcto. Correcto. Las verdades bíblicas tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Pero los que enseñamos tenemos que decir lo que la Biblia dice. Aunque a usted le dé dolor de guata, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Inclusive, aunque a mí no me guste decir lo que la Biblia dice, tengo que decirlo. Y Dios revelará lo que tenga que revelarnos. Anote otra frase. Alejarse de la gracia, según el texto, alejarse de la gracia de Cristo, es alejarse del poder de Dios. Alejarse de la gracia de Cristo es alejarse del poder de Dios. ¿Ya? Y apoyarse en el esfuerzo humano. Eso necesito que lo anoten con letras grandes y lo subrayen. Ser salvo por gracia deja fuera cualquier otro elemento. Entonces, ¿qué es alejarse de la gracia de Cristo? Alejarse de la gracia de Cristo es alejarse del poder de Dios para ser salvo y apoyarse en el esfuerzo humano. Eso es alejarse de la gracia de Cristo. Cuando yo me empiezo a apoyar en mi propio esfuerzo para ser salvo, eso es alejarse de la gracia de Cristo. Y el que se aleja de la gracia de Cristo, se aleja de Cristo. Porque si usted mira el versículo 6, mire cómo dice el versículo 6. Trate de mirarlo, por favor. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Está hablando de una persona. No me está diciendo, estoy maravillado de que te hayas alejado del evangelio. No, me está diciendo que me estoy alejando de una persona que me llamó. Y el que me llamó es Dios. Eso es lo que tiene complicado el apóstol Pablo. Eso es lo que lo dejó, como decía en griego, taumazó, lo dejó aturdido. Que esta gente se empezó a alejar de Dios mismo que los llamó por la gracia de Cristo. Pero el que llama es Dios Padre. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Anoten en el contexto de lo que dije, anoten esto. Es imposible abandonar la gracia sin abandonar al Señor de la gracia. Es imposible abandonar la gracia sin abandonar al Señor de la gracia. ¿Y qué les dije yo que era abandonar la gracia? Era abandonar el poder de Dios para ser salvo y apoyarme en mis esfuerzos humanos. Hermanos, si yo empiezo a creer que voy a mantenerme salvo por mis oraciones, me estoy alejando de la gracia de Cristo. Porque mis oraciones no me van a mantener salvo. Aunque yo ore todos los días, de las 24 horas, aunque yo ore 12 horas al día, todos los días de mi vida, eso no me va a mantener salvo. Eso no sirve. La salvación que la Biblia valida es una sola. Es la salvación por gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. Donde nos apoyamos, descansamos 100% en la justificación por fe, en la justificación que Cristo ganó en la cruz del Calvario y en su posterior resurrección. Entonces, no podemos alejarnos de la gracia de Cristo sin alejarnos del Señor de la gracia.
Acuérdate de lo que dice, hermano, acuérdese lo que dice Juan 1:1, o perdón, Juan capítulo 1. Dice que la gracia y la verdad se derramaron sobre él. Entonces, cuando yo me alejo de la gracia, yo me alejo de él. No puedo pretender apoyarme en algo más que la gracia sin alejarme de él. Si yo me apoyo en mis propios esfuerzos, en lo que yo hago, en lo que yo dejo de hacer, en cómo me porto, en mi conducta, si yo quiero poner mi conducta intachable delante de Dios, mis tiempos de oración, mis dones, lo que yo hago, la cantidad de horas que leo la Biblia, lo que sea, hermanos. Si quiero poner eso delante de Dios como mérito, yo entro en problemas. Porque la gracia de Cristo no acepta mérito del hombre. No acepta. Porque el hombre no tiene nada bueno para aportar. Por eso es que Martín Lutero decía, si yo tan solo introduzco un dedo de mi mano en la obra de Dios, de seguro lo voy a echar todo a perder. Martín Lutero tenía plena conciencia de las limitaciones que el ser humano tiene para mantenerse, primero para salvarse, segundo para mantenerse salvo y tercero para llegar al final. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo el hombre es salvo? Por gracia. ¿Y cómo se mantiene salvo? Viviendo en la gracia. ¿Y cómo llega al final? A causa de la gracia. Y todo esto de comienzo a fin por medio de la instrumentalidad de la fe. ¿Vamos bien, amados? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, cierto? Ya, entonces quiero que miren la pantalla porque estamos aquí, estamos en la parte final del versículo 6 que dice para seguir un evangelio diferente, pero yo tuve que explicar todo este asunto de la gracia, cuál es el evangelio bíblico, y el evangelio bíblico es el evangelio de la gracia. Y expliqué también lo que significaba apartarse de la gracia. Hermano, usted puede seguir, quiero que escuche esto. Usted puede seguir yendo a la iglesia todos los días, estar en todos los cultos, estar en todas nuestras actividades y apartarse de la gracia. Porque si usted empieza a confiar en sus méritos, si usted empieza a apoyarse en los esfuerzos humanos, usted va a dejar la gracia. Porque la gracia no acepta mérito humano. De hecho, en algún momento me parece que varios de ustedes han oído la enseñanza de la naturaleza de la gracia. Me imagino que sí, que varios de ustedes la oyeron en algún momento. Pero si no, les recuerdo 2 o 3 puntos. La gracia tiene una naturaleza. Y uno de los puntos de la naturaleza de la gracia es que la gracia no ayuda. La gracia lo hace todo. Entonces, para que la gracia lo haga todo, en mi vida yo tengo que declararme totalmente incompetente. Porque si yo le digo, Señor, mira, ayúdeme, Señor, yo tengo un problema grande, Señor. El 98% de las cosas yo no sé cómo se hacen. Pero el 2% sí. Soy experto en ese 2%, Señor. Yo te ayudo con el 2% y tú haces el 98%. Hermanos, si yo hago eso, me alejo de la gracia. Porque la gracia no me ayuda. La gracia lo hace todo, de comienzo a fin. Otra cosa, la gracia no actúa donde ve capacidad. Si la gracia me ve con un corazón y con un espíritu arrogante, porque yo creo que puedo, en cualquier área de mi vida, si yo creo que puedo, la gracia me dice, bueno, si tú puedes, dale nomás. Yo no entro ahí, porque yo actúo solamente donde hay incapacidad, inhabilidad, torpeza, necedad. Por eso es que la Biblia dice que a los vil del mundo vino Dios. A los necios del mundo vino Dios. Hermanos, pero esto, la gracia, en otras palabras, lo que hace es derrumbar nuestra arrogancia y nuestra soberbia. El verdadero evangelio va a derrumbar nuestra soberbia, nuestra arrogancia en cualquier área de nuestra vida. El falso evangelio te va a decir que no, que tú puedes aportar a la salvación.
que tú puedes hacer algo. ¿Se da cuenta de lo sutil que es? Si usted va a su trabajo y usted entra a su oficina, entra a su taller, afirmándose en su experiencia y en su experticia, usted no va a vivir por gracia. Ah, pero hermano Víctor, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Todo, si no hay dicotomía. No hay dicotomía. Toda esa capacidad que usted tiene, toda esa habilidad que usted tiene, toda esa preparación académica que usted ha recibido, ha venido por gracia. Y usted tiene que mantenerse quebrantado y siempre en una línea de incapacidad para que la capacidad de la gracia venga y lo capacite o la capacite. Los judaizantes promovían un evangelio diferente. Un evangelio contrario. Y un evangelio totalmente ineficaz para lograr la justificación delante de Dios. Lo vuelvo a decir. Los judaizantes de la época a los que está enfrentando el apóstol Pablo promovían un evangelio diferente. Pero era un evangelio totalmente ineficaz de justificar al hombre delante de Dios. Porque el único evangelio que logra justificar al hombre es el evangelio que está sustentado en la obra de Cristo, de comienzo a fin. De comienzo a fin. El único evangelio que logra justificar al hombre es el evangelio de la gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. Y los judaizantes estaban promoviendo otro evangelio, estaban diciendo sí, pero hay que agregarle algunos elementos, hay que hacer algunas cositas más, extras. Y ese es el problema. Y es un problema grande. Vamos a la pantalla. A ver, voy a leer a Nicolás Pinto que dice: hola hermano, ¿cuál sería un ejemplo de legalismo para entender cómo funciona más o menos el legalismo? La palabra legalismo es el resultado de una frase, de un concepto. ¿Cuál es la frase? Listas que se volvieron legales. ¿Se entiende? Legalismo surge de las listas que se volvieron legales. Explico. El legalismo siempre el legalismo está amparado en una larga lista de cosas que hay que hacer o que no hay que hacer. Y esas listas tienen un poder legal. Y esas listas, según los hombres, adquieren inclusive mayor legalidad que la propia palabra de Dios. El legalismo no es algo que esté inserto en el Evangelio ni en la palabra de Dios. El legalismo son listas largas que se volvieron legales. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y cuando vamos al Evangelio nos encontramos con que la única participación del hombre en lo que Dios hace es creer y recibir. El hombre no tiene mayor participación. La única participación del hombre es creer por medio de la fe y recibir por medio de la fe todo aquello que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nada más, no hay ninguna lista de nada. Pero el legalista hace una lista que la vuelve legal, que la vuelve ley. Y ay de ti si no cumples la ley. ¿Se está entendiendo? Espero, Nicolás Pinto, que te haya dado una respuesta sencilla pero clara.
José Aravena dice, hermano, pregunta, ¿ir en contra de la gracia también es demandar de otro hermano algo que yo considero que él debería hacer, comportarse o hablar? ¿Cuál es el límite o la línea que separa la exhortación de la demanda? No. Respondo la primera parte de la pregunta. No. Eso no es legalismo. Respondo la segunda parte de la pregunta. El límite es la libertad de conciencia. Pero la libertad de conciencia no puede impedir que digamos lo que hay que hacer. Porque si no, José Miguel, no va a haber discipulado, no va a haber formación, no va a haber nada. Imagínate, si no, los predicadores no podríamos llamar al arrepentimiento, porque los terrones de azúcar que encuentran que todo es legalismo, nos acusarían de legalistas. Y tenemos que decirlo en imperativo, porque así está en la Biblia, arrepentidos. Tenemos que decirlo en imperativo, orad, ayunad. Tenemos que decir, no se dejen de congregar. Entonces, por eso es que tenemos que mantener claro el asunto. Ser salvo por gracia no deja fuera ninguna demanda bíblica. Ser salvo por gracia incluye todas las demandas bíblicas. Hoy día no, esto te va a quedar más claro, José Miguel, cuando yo hable de lo que es el nomos en 2 martes más. En 2 martes más vamos a hablar de eso. Y ahí nos va a quedar claro que ser legalista tiene que ver con todo aquello extraescritural. Y tiene que ver con que yo venga y le imponga una verdad bíblica a alguien. Yo no puedo, hermanos, cualquier principio, por bíblico que sea, yo no puedo imponérselo a nadie. Los principios tienen que ser revelados. Pero hermano, no me vengan a decir que Dios no se lo ha revelado. Porque sabe que somos simpáticos nosotros. María Antonia, no sé si nos pasa a los chilenos nomás o los colombianos también. Pero nosotros somos muy simpaticones, los chilenos, somos simpáticos con el Señor. Por alguna extraña razón, cuando nos dicen que Cristo nos hizo libres, se nos revela la primera. Cuando nos dicen que nadie nos puede obligar a nada, ahí fluye un chorro de revelación. Cuando nos dicen que nadie nos puede imponer nada, hermano, ahí corren torrentes y torrentes y torrentes de revelación. Pero cuando nos dicen que hay que perdonar, hermano Víctor, todavía el Señor no me lo revela, pero estoy llorando, estoy llorando para que Dios me lo revele. Cuando me dicen que hay que congregarse, bueno, hermano Víctor, cuando Dios me lo revele, Cuando dice la Biblia que hay que diezmar, bueno, estoy llorando al Señor para que el Señor me revele. Somos frescos. Amados, no está mal si se nos revelan los puros beneficios y ninguna demanda. Hay un problema ahí. La revelación es transversal. Y escúcheme algo. El más interesado en que usted reciba revelación no es la persona que le está enseñando. Es el propio Cristo. Y el propio Cristo, un corazón sincero, le va a hacer fluir la revelación como torrentes de agua viva en su vida. Porque el más interesado en que usted conozca a Cristo es el propio Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en eso consiste la vida eterna. En que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Vamos bien, amados? Responde la Anita Burgo o el Roberto, no sé cuál de los dos. Dice, hermano, como bien usted decía, la salvación es por gracia,
por medio de la instrumentalidad de la fe. El atentar contra esta inmerecida gracia, pensando que puedo hacer todo yo, humanamente, ¿destruyo de alguna forma mi fe en Jesucristo? Recordaba el texto el justo por la fe vivirá. Roberto o Anita, ¿te acuerdas que antes les dije que si yo le agrego un elemento a la salvación por gracia, es tan destructivo como quitarle un fundamento a la salvación por gracia? Tu pregunta es, ¿destruyo yo la gracia si hago esto? La destruyo. Porque la gracia actúa en mi vida, o actúa completa, o no actúa. Porque la gracia no actúa donde hay mérito, donde hay capacidad. La gracia actúa donde alguien está tendido en el suelo y dice, no puedo yo, Señor. Ahí la gracia capacita, actúa por medio de la instrumentalidad de la fe. José Aravena dice, su último aclaró la pregunta. La gracia no deja de lado las demandas bíblicas, de ninguna manera, las incluye todas. José Miguel, si no, imagínate, no podríamos exhortarnos, no podríamos corregirnos, no podríamos hablar la verdad en amor, como dice el consejo bíblico. No podría haber disciplina en la iglesia porque todos se sentirían bajo el legalismo. Entonces, el legalismo son listas que se hacen legales, pero son listas extrabíblicas, siempre. Sí, no, creemos en Cristo, pero número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y no, bíblicamente la salvación es por gracia, por medio de la instrumentalidad de la fe. Leo a Nicolás Pinto, dice, hermano, para ver si entendí el ejemplo de las listas. Por ejemplo, si pongo la oración, el leer la Biblia, el visitar a los hermanos en una lista, y que debo hacer eso sí o sí, y si no cumplo esa lista estaría, por así decirlo, pecando contra Dios. O sea, poner la oración y otras cosas en una lista para cumplir esa lista, como imponiéndome, ¿eso sería legalismo? Exacto, tal cual. Tal cual. Todo aquello nosotros lo hacemos por gratitud, por servicio, como una consecuencia natural de la obra de la gracia en nosotros. Vamos a la pantalla, por favor. Pablo también les hace ver a los Gálatas que por su conducta ellos no lo están abandonando a él, al apóstol, sino que a Cristo, a Dios, porque es Cristo quien los llamó, puntualmente Dios Padre. Si Pablo, que solo fue el mensajero, está disgustado con ellos, ¿cómo no lo va a estar el que les mandó el mensaje que ellos ahora estaban rechazando? El abandono había sido, según lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Aquí necesito que presten atención. Pablo lo llama un evangelio diferente, pero en realidad no es otro evangelio. Así dice el texto. De nuevo, estudiando las palabras griegas que Pablo usa, nos explica bastante de lo que está pasando en este pasaje. La palabra griega que usa para diferente es la palabra heterón. Y la palabra griega que usa para otro es la palabra alos. Anoten esas dos palabras. La palabra española diferente, que aparece ahí en el texto, en griego es heterón. Y la palabra española otro, que aparece en el texto en su Biblia, en griego es alos. Heterón expresa una diferencia cualitativa y denota otra cosa de un distinto tipo. O sea, cuando la Biblia dice ahí diferente, está diciendo que ese otro evangelio es diferente en sus cualidades y es de otro tipo. Por lo tanto, no es el evangelio bíblico. Es diferente en sus cualidades y es de otro tipo. No es del tipo
del mensaje que viene de Cristo. Es un mensaje que no viene de Cristo. ¿Se entiende? En otras palabras, aquí Pablo da énfasis al usar estas palabras al hecho que solo hay un evangelio. Existe un solo evangelio, como lo venimos diciendo hasta el cansancio. Y ese único evangelio es el evangelio de la gracia. Es el evangelio que está sostenido sobre los méritos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Voy a leer al hermano Nacho que dice: hermano, ¿podría ser el legalismo básicamente un camino alternativo a la gracia? O sea que se ponen las exigencias normales de Cristo, como por ejemplo amar al prójimo, pero no como una obra de gratitud a una salvación ya segura en Cristo, sino como un requisito para alcanzar la salvación. O sea, se toman demandas de Cristo para ser salvos y no porque ya lo somos. El legalismo sería invalidar la gracia en resumidas cuentas. Está súper bueno lo que escribiste, Nacho, pero permíteme precisar el génesis de tu narración. Tú me dices ahí, hermano, ¿podría ser el legalismo básicamente un camino alternativo a la gracia? Esa es la parte que quiero precisar. No es un camino alternativo. No es un camino alternativo. Porque el evangelio de Cristo es el camino. Y aquí Pablo está diciendo que este otro evangelio es un evangelio diferente. Acuérdate, heterón. Y heterón dice que ese evangelio, las cualidades de ese evangelio, las características de ese evangelio son de distinto tipo. Su naturaleza es otra. Por lo tanto, no es un camino alternativo. Porque si lo planteamos como un camino alternativo, lo planteamos entonces como una opción. El evangelio que Pablo llama diferente, heterón, es una desviación demoníaca. Es una desviación sostenida sobre el humanismo, pero originada en el infierno. Porque no es un camino que vaya en paralelo, que vaya a la par del evangelio bíblico. Es una desviación. Más todo lo que tú dijiste, que termina rechazando la gracia. Y si rechaza la gracia, rechaza al Señor de la gracia. Entonces, alejarme, hermano, cuando yo me alejo de la gracia de Cristo, por apoyarme en esfuerzos humanos, inevitablemente me tengo que alejar del Señor de la gracia. Es complejo, es terrible. Por eso que ustedes oyen todos los martes, todos los jueves, en Coronel, en Angol, todos los domingos, ustedes oyen un solo evangelio, el evangelio de la cruz. Y si ustedes han dado cuenta hasta aquí, nuestro mensaje tiene una hegemonía. Tiene una hegemonía. Tiene un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? La gracia. La gracia tiene que estar por todas partes, la fe tiene que estar por todas partes, la sangre de Cristo tiene que estar por todas partes, la cruz tiene que estar por todas partes, la justificación por fe tiene que estar por todas partes. No puede haber ni una sola cosa sostenida en nuestro esfuerzo humano. ¿Por qué no sirve? Voy a leer algo que anoté aquí yo. Traten de prestarme atención. Me queda poquito, ¿ya? Para los que están compungidos de corazón, me quedan unos minutitos, ¿no? ¿Ya? Los judaizantes presumían que sus enseñanzas torcidas eran una forma del evangelio verdadero. Pero Pablo lo llama un evangelio heterón, un evangelio diferente, un evangelio que no es del mismo tipo que del verdadero. Pero los judaizantes hacían gárgaras con sus doctrinas y decían, no, si esto es así.
Y usted hoy día, en pleno siglo XXI, va a encontrar a los predicadores judaizantes en Internet, en YouTube, en Google, en Facebook, en las redes sociales, en los templos. Los va a encontrar aquí en Nacimiento, los va a encontrar en Angol, los va a encontrar en Coronel, en Puerto Montt, en Colombia, en Canadá. Los va a encontrar ahí diciendo las mismas barbaridades. Presumiendo de sus enseñanzas torcidas. Pero Pablo dice, no, este es un evangelio diferente, un evangelio heterón, que no es del mismo tipo. Solo hay un mensaje de buenas nuevas, el evangelio de salvación por la gracia soberana de Dios, que obra mediante la fe que Dios le da al hombre. Cualquier mensaje que dice más que esto es falso. Y cualquier mensaje que dice menos que esto es falso. Cualquier mensaje que le agregue algo a la obra de Cristo es falsa doctrina. Y cualquier mensaje que le quite poder a la obra de Cristo es falsa doctrina. La obra de Cristo es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. No se necesita absolutamente nada más. Los judaizantes es bien probable que creyeran en la crucifixión y en la resurrección, ya que la salvación exigía creer en estas cosas. Pero también enseñaban que para ser justos delante de Dios y para mantener esa salvación y justicia, una persona debía conformarse a las leyes del antiguo pacto, como por ejemplo circuncidarse, guardar ciertos alimentos, guardar el día sábado, abstenerse de esto o de esto otro. Hermanos, cuando a una mujer le dicen que porque tiene el pelo corto no es salva, es un falso evangelio. Cuando a una mujer le dicen que por teñirse el pelo no es salva, es un falso evangelio. Cuando a una mujer le dicen que el usar un pantalón daña su salvación, es un falso evangelio. La forma de vestir decorosa de la mujer cristiana es la consecuencia natural y espontánea de su relación con Cristo en el proceso de santificación. Cuando a un hombre le dicen, no, tú por jugar a la pelota eres del diablo, o tú por ver televisión o por ir al cine eres del diablo, o te vas a perder, ese es un falso evangelio. Tu comunión con el Señor te va a indicar que hay ciertas cosas que no hay que ver, porque te van a hacer mal, van a perturbar tu espíritu, pero es tu comunión con el Señor. ¿Se entiende? Los judaizantes actuales y los de ese tiempo mutilaban el poder del evangelio verdadero, que es la gracia soberana que salva y capacita, añadiéndole cosas a la obra de la cruz. Puesto que el hombre no puede mantener su relación correcta con Dios por medio de su propio esfuerzo y buenas obras, es que el hombre necesita la gracia de Dios. Hermano, ninguno de nosotros puede mantenerse con Dios por medio de esfuerzos humanos. Alguien me dijo a mí, años atrás, alguien con quien yo pastoreaba, me dijo, cuando lleguemos al cielo, no vamos a necesitar a Cristo. Entonces yo dije, ¿por qué? Porque vamos a ser perfectos. Hermanos, concebir que yo puedo ser perfecto aparte de Cristo es un falso evangelio. Lo dice Juan 15, separados de Dios,
nada podéis hacer. Y si a mí me dicen que cuando lleguemos al cielo ya vamos a ser perfectos, entonces ya no necesitamos a Cristo, es porque no hemos entendido qué es la nueva creación. Y la nueva creación es el resultado de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es un milagro donde usted y Cristo son fusionados milagrosos y sobrenaturalmente en una sola persona, pero donde usted no es anulado, usted sigue existiendo, pero usted es absorbido por la persona de Cristo. Y toda eternidad va a ser usted y Cristo, usted escondido en Cristo y Cristo en usted. Una sola existencia, pero dos personas. Pero si usted se separa de Cristo, usted se muere. Ese es un falso evangelio. Decir que yo aparte de Cristo puedo ser perfecto es falso. Por eso Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Quiero leer aquí, me escribieron algo. La hermana Ruth dice, hermano Víctor, hoy se encuentra reunido junto a nosotros don Abraham Quiñones. ¿Sí? Ah, sí, Ruth, sí, lo saludé delante, alguien me avisó. Qué bueno, me alegro. Espero que el Señor le esté hablando algo hoy día. Amados, ¿alguna pregunta aquí? No quiero avanzar. Si es que no hay alguna pregunta, si hay alguna duda, no se queden con la duda, ¿ya? Antes de que entremos en el versículo 7. ¿Podrían anotar una frase mientras piensan qué pregunta me hacen? Los sistemas falsos, anoten eso, los sistemas falsos que llevan el rótulo del cristianismo, los sistemas falsos que llevan el rótulo de cristianismo, siempre distorsionan la naturaleza y la obra de Cristo. Siempre distorsionan la naturaleza y la obra de Cristo. Siempre. No podemos distorsionar entonces ni la naturaleza ni la obra de Cristo. ¿Ya alguna pregunta aquí? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? La intención de esta enseñanza es, por un lado, es alertarnos individualmente. 2, alertarnos como iglesia. 3, despertar gratitud en nuestro corazón por el evangelio que oímos. Valorar la enseñanza que usted recibe, hermano. Valorar la enseñanza que usted recibe. Cuando decimos que la salvación es por gracia, hermano, si la salvación es por gracia, tiene que salir de mi boca llena de gracia. Y tiene que el conducto de la gracia llevarlo a tu corazón. Amados, yo podré fallar como dirigente y como predicador en el tono de voz que tengo. A harta gente le molesta mi tono fuerte de voz. No lo puedo controlar, lamentablemente. No, yo trato, pero no puedo. Cuando me concentro en el tono de voz se me olvida lo que quiero decir, entonces no puedo. Puedo fallar
en la torpeza de mis palabras. Puedo fallar en la falta de preparación académica. Puedo fallar en mi estupidez. Pero ¿saben? Yo no tengo que fallar ni en el mensaje de gracia que se transmite, ni en el transmitirlo con gracia. Porque la salvación que creemos es por gracia. Por eso cuando alguien no entiende, yo le digo, tranquilo, no se preocupe, Dios lo va a revelar. Por eso cuando alguien está confundido, yo vuelvo a repetir, con gracia. Por eso cuando alguien ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta entendió, yo repito la sexta, la séptima y la octava, con gracia. Porque creemos en una salvación por gracia. Y creemos que la gracia es el único conducto que va a llevar esto a nuestra vida. Hermanos, cualquier evangelio que se apoye en el esfuerzo humano atenta contra el evangelio de la gracia. ¿Qué es alejarse de la gracia de Dios? Es dejar de confiar en el poder de Dios para salvación, apoyándome en mis esfuerzos humanos. Si me alejo del evangelio de la gracia, tengo que entender que consecuentemente me estoy alejando del Señor de la gracia. Eso es lo que Pablo nos está enseñando hoy día. Leo a Dayana. Dice, hermano, entonces solo el único evangelio regulará nuestra vida en Cristo y nos alejará de falsas doctrinas. Claro. Claro. De hecho, hay una frase de Dayana que tú me has oído desde que me conoces. En la cruz nace y termina toda revelación, ¿cierto? Si decimos que en la cruz nace y termina toda revelación, lo que estamos diciendo es que la única forma de mantenernos fieles a la revelación de Cristo es mantenernos fieles a la predicación y enseñanza de la cruz. Hermanos, todas nuestras predicaciones tienen que estar centradas en la cruz. Toda nuestra enseñanza tiene que estar centrada en la cruz. Los hermanos, cuando les toca dirigir un culto, sus palabras tienen que estar centradas en la cruz. Los himnos que cantamos tienen que ser cruz-céntricos. Las alabanzas que cantamos tienen que ser cruz-céntricas. Cualquier seminario que dictemos tiene que tener la cruz en el centro de toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a librar de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, de los falsos apóstoles. Es lo único. Leo a Nacho, dice hermano, perdón. No, perdón, me estoy equivocado. María Antonia dice, hermano, ¿qué pasa con un hermano quien recibe a Cristo y luego se considera adicionar la práctica de yoga, aún teniendo el conocimiento de sacrificio de Cristo en la cruz? Ya. Por lo general, este tipo de prácticas no necesariamente obedece a una lista judaizante, ¿ya? O a una lista legalista. Obedece a malas prácticas que nosotros teníamos antes de convertirnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con cosas como esta? Instruir a los hermanos, explicarles cuál es el problema de practicar yoga, reiki, radostancia, aromaterapia, florterapia y todas esas cosas. Hay un problema detrás. Hay un problema. Si yo voy a practicar yoga limitándome a los ejercicios físicos, no hay ningún problema. Pero si yo voy a practicar yoga, María Antonia, con toda la filosofía que hay detrás, estoy en serios problemas. Ahora, en la práctica es muy difícil practicar yoga separándolo de la doctrina que hay detrás. El karate, por ejemplo. Hay varios cristianos que practican karate y que aprenden, que son maestros de karate, maestros de jiu-jitsu y todo eso. Pero el karate es una disciplina externa
de una doctrina interna, obedece a una filosofía de vida. Es complejo, es muy complejo. Yo conocí a una persona, y algunos de ustedes la conocieron, que está tan metido en el tema del karate, está tan metido en él es un cristiano, que está tan metido en el tema del karate que cuando él le pasan el púlpito para predicar, él, en vez de hablar del fruto del espíritu, él habla de los 9 principios del samurái. Que cuando, hermano, pero no estoy jugando, es verdad esto, y es grave. Que cuando le pasan el púlpito para que hable de la paz, él habla de la tranquilidad reflexiva del samurái. Y pone 2 o 3 textos bíblicos para apoyarse en todo lo que él dice. Hermano, y él dicta cátedras, ¿eh? No es un charlatán, dicta cátedras. Pero es un falso evangelio. Entonces, María Antonia, ¿qué pasa con esa persona que usted me preguntó? Habría que instruirla, guiarla, explicarle bien cuáles son las implicancias de ciertas cosas. No necesariamente es alguien que se está apartando de la gracia, ¿ya? No necesariamente, pero sí ciertas prácticas son peligrosas para nuestra vida. Tu pregunta es, ¿sería un judaizante en ese momento? No. Los judaizantes son aquellos que empiezan a introducir prácticas del Antiguo Testamento para adicionarlas a la obra de Cristo en la cruz. ¿Ya? Nacho dice, hermanos, entonces, todo lo que se hace, todas las demandas, las correcciones, la disciplina que se ejerce en la iglesia, todo eso se hace para apuntar y honrar lo que ocurrió en la cruz. Esa es la razón por la que existe la amonestación, para alinear todo lo que se hace en una iglesia al evangelio de la gracia, a lo que Dios ya hizo. Sí. ¿Así es gracia y no legalismo? Correcto. Sin eso. Tal cual. De hecho, hermanos, miren, los legalistas, miren cómo predican las bienaventuranzas. Tienen que ser pobres en espíritu. Tienen que tener hambre y sed de justicia. Tienen que ser pacificadores. Tienen que llorar porque bienaventurados los que lloran. Hermanos, estudiamos las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan que las estudiamos? Las bienaventuranzas son el resultado de la obra de Cristo en mi vida. Si el cristiano no es pobre en espíritu, no es cristiano. Hermano, pero yo todavía hay áreas de mi vida donde soy arrogante. Sí, eso puede pasar. Y es la misma pobreza espiritual que hay dentro de ti que te hace ver la arrogancia de tu vida. El fruto del espíritu de Gálatas 5:22. La Biblia nos dice que tú tienes que tener amor, que tienes que tener gozo, que tienes que tener paz, que tienes que tener benignidad. No, hermano, la Biblia dice que ese es el fruto del espíritu, que eso está. Y que eso tiene que ir increyendo por medio o como resultado de la comunión con Cristo, del obrar de la gracia en nosotros. No es que tú tienes que estar haciendo cosas para poder amar más. No, el amor de Dios va a fluir naturalmente en tu vida a causa de la obra de la gracia en ti. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí quedamos hasta hoy día. ¿Cómo encontraron el tiempo de enseñanza hoy día? Hermano, me sorprendió, saben que habíamos 46 conexiones. Qué bueno eso. ¿Será hambre del Señor o será que llegó el verano? Hambre del Señor, ¿cierto? El hermano Víctor es mal pensado, es pura hambre del Señor. ¿Cómo encontraron el tiempo, amados? La hermana Gume dice, gracias hermano Víctor, de nada por mi hermana. Siempre con mucho amor transmito lo que el Señor muestra por gracia.
¿Buen tiempo, hermanos? Así, ¿está siendo un buen tiempo este? Ya. Y, hermanos, esta enseñanza busca tres cosas. Alertarnos individualmente. De repente yo veo a algunos de ustedes, y no es una crítica, ¿ya? No es una crítica, pero veo a algunos de ustedes de repente muy amigos de YouTube, de redes sociales, de oír predicadores. Tenga cuidado, cuídese porque tener un alto concepto de uno mismo es peligroso. Pensar que uno no puede ser engañado es peligroso, porque la falsa doctrina es sutil, muy sutil. Estudie el Evangelio. Gracias al Señor usted tiene aquí 2, 3, 4 hermanos que algo entienden, no mucho, pero algo podemos decir bíblico. Entonces, hermano, la iglesia local es la primera fuente de instrucción. Entonces, esta es una alerta. Esta enseñanza nos busca alertar en términos personales, pero también nos busca alertar en términos colectivos, que como iglesia nos cuidemos de no desviarnos, de no apartarnos del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. Y busca también que como iglesia seamos agradecidos con aquello que el Señor nos ha dado.